Bien amigos, aproximadamente 50 días desde que pusimos este fertilizante a nuestro arbolito. Y como pueden observar, ya está lleno de flores. Ahora mismo se los muestro. Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en esta ocasión pues los encontramos acá pues cortando estos hermosos limones de este arbolito de limón que tenemos en maceta. Como pueden observar, observen la calidad de limones que tiene lo que es este arbolito, de un tamaño bastante grande. Estos son limones amigos, como pueden observar. Esto ustedes lo pueden lograr teniendo arbolitos en maceta. Si no tienes espacio en tu jardín, puedes tener arbolitos en maceta, así como ustedes pueden observar. En este video les voy a compartir cómo tú puedes inducir este arbolito a que echen más botones florales. Así que amigos, bien, por acá les voy a mostrar lo que son estos ingredientes que vamos a utilizar para inducir a nuestro arbolito. Primeramente, como pueden observar, vamos a utilizar lo que es una cucharada de cascarones de huevo en 1 litro de agua. Vamos a agregar una cucharada y vamos a utilizar el segundo ingrediente y hablamos de la ceniza de leña, la ceniza de madera. Entonces de esta vamos a utilizar lo que son 2 cucharaditas. Luego vamos al tercer ingrediente, que es miel amigos. Esta es miel, cualquiera creo que la puede tener en su hogar, en su cocina. Y de esta amigos vamos a utilizar lo que es una cucharadita de estas soperas que ustedes pueden observar. Esta cucharadita pues es sopera, no es tan pequeña ni es tan grande. Así que como pueden observar, vamos a agregar lo que es una cucharada de miel y vamos a proceder a mezclar lo que son todos los elementos para que todos los micro y macro elementos que tienen estos ingredientes logren a quedarse en el agua. Con esto vamos a estar logrando a inducir a nuestro arbolito a que broten nuevas flores, y así vamos a poder obtener una nueva cosecha amigos. Amigos, los invito a que no se vayan del video porque les estaré mostrando los resultados para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos, que esto es completamente 100% efectivo. Así que amigos, pues los invito a que se queden hasta el final del video. También me gustaría amigos que me comenten en los comentarios desde qué país ustedes ven mis videos. Con eso ustedes me están apoyando mucho y me motivan para seguir subiendo más contenido. Como pueden observar, pues por acá tengo ya listo lo que es este fertilizante, este abono líquido, el cual lo vamos a aplicar de una forma drench en la forma radicular para que las raíces logren absorber rápidamente lo que es este fertilizante. Entonces vamos a utilizar lo que es la mitad, estaríamos hablando 500 mililitros, el otro lo vamos a utilizar para otro arbolito. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para poder inducir a este arbolito. Como pueden observar, como han podido ver en el video, hemos cortado todos los limones. Esto es para que el arbolito logre a obtener los mayores nutrientes posibles. Acá les muestro estos limones que les hemos dejado, el cual pues están un poco tiernos, por eso han quedado en ese arbolito. No los hemos cortado porque están tiernos. Entonces vamos a esperar a que logren a obtener mayor jugo para poder cosecharlos. Entonces amigos, vamos a mostrarles cómo este arbolito ha dado sus resultados. Bien amigos, aproximadamente 50 días desde que pusimos este fertilizante a nuestro arbolito. Y como pueden observar, ya está lleno de flores. Ahora mismo se los muestro. Se recuerdan que le habíamos dejado 2 limones. Por acá está el cual se lo vamos a cosechar. Y por acá tenemos también este otro. Observen, para que ustedes puedan ver de que es el mismo arbolito. Ahora les voy a mostrar cómo este arbolito tiene ya muchos botones florales. Como pueden ver, esta ramita, observen por acá, y por acá tiene también
más flores. Por acá les vamos a mostrar cómo este arbolito está ya repleto de flores. Por acá pueden observar, miren amigos, por acá este arbolito pues le ha llegado lo que es el pulgón. Ahora mismo le vamos a aplicar lo que es un insecticida, bactericida, acaricida y a la vez es un fertilizante foliar para nuestro arbolito. Esto va a servir para que nuestras flores logren acuajar. Todos estos botones florales que ustedes están observando van a lograr a convertirse en fruto. Entonces miren por acá, esto es para que ustedes puedan ver que todo esto es 100% efectivo. Miren por acá, si ustedes pueden observar también pues tenemos el problema del gusano minador, el cual pues con este insecticida, bactericida y a la vez fertilizante vamos a estar combatiendo lo que son todas estas plagas en nuestro arbolito y a la vez vamos a estar fertilizando para que todas estas flores que ustedes han podido observar logren acuajar. Entonces, sin más que decir, por acá les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Por acá tengo lo que es medio litro de agua, es agua normal. Esto sí, no tiene que ser agua con cloro, tienen que dejarla reposar. Y por acá tenemos la famosa lejía de ceniza. Quien no ha visto cómo se prepara esta lejía de ceniza, pues al final del video les voy a dejar una tarjetita para que ustedes puedan ir a ver la preparación y todos los beneficios que tiene la lejía de ceniza. La lejía de ceniza es excelente para nuestros árboles cítricos. También por acá les muestro lo que es la melaza. Si no pueden conseguir la melaza, también al final del video les voy a dejar lo que es una tarjetita para que ustedes puedan ver lo que es ambos videos. Entonces, bien, por acá les voy a mostrar la dosis que vamos a utilizar. Por acá tengo, como les mencionaba, medio litro, y para esta preparación vamos a utilizar lo que es de lejía de ceniza. Vamos a utilizar 50 mililitros. Por acá tengo esta medida, el cual pues vamos a vaciar 50 ml. Esto es lo que vamos a utilizar para medio litro de agua. Entonces pasamos y lo vamos a agregar de esta manera. Si tienen un embudito pues pueden utilizarlo, mucho que mejor. En mi caso pues se me olvidó, así que agregamos. Y también vamos a lo que es a poner lo que es la melaza. Ustedes se preguntan que si al aplicar la melaza llegarán hormigas. Pues no amigos, esto no es así. Es por eso que vamos a aplicar lo que es nomás 10 ml. Bueno, aquí se me fue un poco más, pero no hay ningún problema. Aplicamos, agregamos acá esto así. Miren amigos, estos abonos en realidad pues son una maravilla, ya 100% comprobados. Vamos a lo que es a tapar lo que es pulverizador y vamos vamos a apartar esto, lo apartamos y vamos a quedarlos aplicando lo que es insecticida, bactericida y a la vez un fertilizante. Como les menciono, pues al final del video una tarjetita donde explico todas las propiedades y los beneficios que tiene lo que es tanto la lejía de ceniza como lo que es la melaza. Entonces vamos a empezar a fumigar, a rociar así lo que es este elemento de esta manera. Lo hacemos así. Vamos a hacerlo todo alrededor de las hojas, porque aquí es donde lo que son todos esos insectos son los que ponen los huevecillos. Como pueden ver, por acá les voy a mostrar. Miren, por acá está este puño de huevecillos.
Observen, entonces esto lo vamos a aplicar de esta manera. Si ninguna vez han aplicado esto, amigos, mi recomendación es que pues lo apliquen a sus árboles, que prueben en un árbol, en una parte, porque esto, aunque sea orgánico, siempre tiene a veces también sus puede dañar lo que son sus árboles. En mi caso, pues como les menciono, yo ya tengo la experiencia en aplicar lo que son estos fertilizantes, insecticidas, bactericidas orgánicos. Todo esto lo hacemos así, amigos. Lo realizamos de esta manera. Esto también lo tienen que hacer en horas de la mañana, porque si lo aplican en horas de ya cuando el sol está caliente, allí es donde pueden dañar las plantas. Pero si lo aplican en la mañana, lo aplican ya en la tarde, cuando el sol pues ya está metido, que ya ya no afecta, no habrá ningún problema. Esto, amigos, tiene un olor agradable, porque la melaza pues son los residuos de lo que es la caña de azúcar. Entonces miren por acá qué maravilla de flores. Con esto vamos a estar logrando que este arbolito pues se ponga hermoso, logre acuajar todas esas flores que ustedes han podido observar. Así que esto es muy fácil, amigos. Ustedes pueden cuidar sus árboles, sus plantas con elementos que tienen en casa. Así que, amigos, pues los invito a que ustedes preparen lo que son estos fertilizantes, y van a ver cómo sus arbolitos se ponen muy hermosos y con muchos botones florales, como ustedes han podido observar. Bien, amigos, pues hasta acá con este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que pongan en práctica lo que son estos fertilizantes orgánicos, insecticidas, bactericidas. Saludos, amigos, bendiciones, y nos vemos hasta un próximo video.